para mí siempre es una motivación, un estímulo estar junto acá con ustedes. Un poquito para, quien sabe, romper el estilo de las exposiciones, y en ese sentido quisiera pedir licencia porque no voy a hablar de nada técnico, sino más bien de historia. Y quien sabe, a veces la historia también, de acuerdo a las últimas o recientes investigaciones, la historia de la matemática, cuando se le enfoca desde un punto de vista adecuado, constituye un elemento muy importante para motivar inclusive la misma investigación, porque a veces la historia nos provee de ideas muy importantes, esenciales, de las raíces de los problemas que a veces uno está estudiando y que a veces desconocemos. Eso solamente no podemos estrictamente en el mundo analítico, sin desconocer obviamente el valor que tiene hacer algo estrictamente analítico, sino la historia puede ser un complemento que ayuda o puede ayudar no solamente a la investigación, sino también a la enseñanza. Desde este punto de vista, para cambiar, voy a hablar de algo que en la historia del análisis, en el análisis moderno, constituyó algo muy importante, más concretamente en el análisis armónico. A ver, vamos a pensar un momentito que estamos en el siglo XIX. Todos sabemos que en el siglo XIX en Europa se hicieron cosas maravillosas. Fue uno de los siglos de oro de la matemática. Y no quiero ahondar más en esto porque hay mucho que decir, pero ¿qué pasaba en América? ¿Qué había en nuestro continente? A ver, en el Perú, ¿qué había? Siglo XIX, ubiquémonos más o menos a mitad, 1850 para arriba. Casi no había nada. No teníamos sino unas figuras muy aisladas de dos matemáticos, Granda y no recuerdo el otro nombre. Que hicieron alguna labor que obviamente era muy competida, ¿no? Hasta hoy lo sigue siendo a veces en nuestro país. Quien sabe quién viene a dar un poco de luz fue Federico Villarreal. Pero Villarreal, que nació en 1850, propiamente lo ubicamos ya en el siglo XX, aun cuando a fines del siglo XIX ya Villarreal había producido cosas muy interesantes. Bueno, pero ahora va nuestra pregunta más arriba. Norteamérica. ¿Qué había en Norteamérica? ¿Qué es el objetivo de nuestra exposición? No voy a decir que nada, porque sería faltar a la verdad, pero no había, y esto es lo sorprendente, y esto es lo que yo quisiera resaltar, el mensaje de cómo un país, de un modo muy rápido, se llegó a convertir en una de las grandes potencias del mundo. Para unos, la mayor potencia, en cierto sentido, de ciencia y tecnología, basada en una alta matemática. Mire, casi en la primera mitad del siglo XIX, en los Estados Unidos se hablaba de geometría analítica, cálculo infinitesimal, cosas básicas. No había mucho. Y entonces
es muy interesante ver el fenómeno, porque eso puede servir inclusive de motivación para nosotros. Porque allá se pudo hacer y acá todavía no podemos hacer. Me refiero acá en mi país. Se está haciendo, es cierto. La mejor prueba son estas reuniones. Pero creo que todavía, porque eso obedece no a veces a planificaciones nacionales, como allá sí se hizo, sino acá a esfuerzos personales, a sacrificios. Y así no es la cosa. Así avanzaremos, pero muy lentamente. Pues bien. Voy a poner todo de una vez. Ya. Ahí está, ya, gracias. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Mire, hubieron algunos precursores, algunos nombres que primero fueron grandes maestros, que si bien es cierto pudieron no ser grandes investigadores, pero tuvieron la sensibilidad y la visión de hacer, aún en cursos básicos, matemáticas buenas. Uno de los primeros en hacer investigación a un buen nivel y con temas nuevos fue Benjamín Peirce. Sabe que en Estados Unidos hicieron un buen uso de lo que pasaba en Europa. Ustedes saben, en el siglo XIX las universidades alemanas, francesas, la inglesa eran escuelas muy fuertes, porque no hablar de Hilbert y su escuela. En Inglaterra, Harvard, Littlewood, Paley. En Francia, grandes matemáticos. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron gente a formarse. Muchos de los investigadores que impulsaron la matemática en general en los Estados Unidos fueron graduados en estas universidades europeas. Y tuvieron la visión de regresar, no se quedaban. Regresaban. ¿Y por qué regresaban? Porque encontraban el estímulo para poder hacer obra. A veces acá la gente regresa, obtiene un doctorado y a veces se encuentra uno con dificultades. ¿Y cuál es a veces el resultado? Que se dan posiblemente para satisfacción de algunos. Muy bien. Miren, un hecho, y qué es lo que yo quisiera ya ir, para no desviarme mucho, vamos a ubicarnos en la Universidad de Chicago, porque es acá donde se va a formalizar esta famosa escuela de Calderón-Cito. Esta universidad se funda en 1892. Uno de sus primeros jefes del departamento fue Elian Moore. Y él funda el departamento de matemáticas, 1892. Y entonces la visión de Moore fue muy grande, porque comienza a invitar a matemáticos europeos
y también recoge a la mejor gente que había en el resto del país y los invita. Muy bien. Miren, para tener una idea, prácticamente en 18 años, de 1892 a 1910, Chicago gradúa a 39 PhDs del mejor nivel. Y estos, a su vez, forman nueva gente, nuevas generaciones. Y cada vez los retos son mayores. Algunos nombres: Dixon, seguramente para ustedes, muchos nombres que vamos a mencionar, porque son diferentes áreas, ustedes lo conocen, o lo han escuchado. Pues bien, Bliss, que va a ser muy importante en este esquema, Oswald Veblen, Moore, otro Moore, Birkhoff, Hildebrand y otros se formaron. Esos son los primeros PhDs de la Universidad de Chicago. Y ellos seguramente hacían también su postdoctorado en Europa, se iban a Alemania, Francia, Inglaterra. Y también no olvidemos algo, amigos, la famosa escuela polaca, que a veces poco conocemos de la escuela polaca. Y sin embargo, esta es una escuela que fue muy fuerte, matemáticos muy potentes. Lástima que las dos guerras diezmaron a esta escuela. El destino fue muy cruel, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en que prácticamente no solamente matemáticos, sino la ciencia polaca. Muy bien. Mire algunos cursos para que no den alguna idea de que se dictaban. No eran todavía cursos elevados, pero que en esa época constituían novedades. Borsa, que fue un alemán que llegó, que él ayudó mucho a motivar la investigación, funciones de una variable compleja. Funciones hiperelípticas, un curso de invariantes, un curso de teoría de grupos abstractos. Fueron, entre otros, los cursos que se ofrecían en esa época y que nos dan una idea de cómo la evolución fue casi exponencial. Muy bien. Este matemático también fue muy importante en la evolución de lo que estamos hablando. Y mire el curso que dan: curvas planas, mecánica analítica, funciones elípticas, ecuaciones diferenciales lineales. Mire, casi eso ya para terminar el siglo XIX, 1800 tanto. ¿Está bien? Por esa época acá en el Perú, en la época prácticamente de la madurez de cerca de los 50 años de don Federico Villarreal, el único exponente que teníamos. Este otro Moore, no sé si su hijo o algún familiar, que dictó el curso de geometría proyectiva, teoría de números, un curso de aritmética. Pero ahora quisiera hablar un poco de cómo fue el proceso en que la universidad va evolucionando y llega a nuestro personaje que tenemos ahí, don Marshall Stone. Fue un
un personaje que tuvo una gran influencia como jefe del departamento de matemática para hacer un plan de desarrollo bastante exigente y un reto muy grande. Y miren los profesores que llegan: Dixon, Albert, que trabajaba en álgebra. Aquí hay muchos nombres que ustedes, que son de repente de áreas variadas, conocen. Y Aleoglu fue un topólogo que tiene un teorema en topología débil, que es un teorema muy famoso, ¿no? Y mire, él pertenece a esta época de inicios del siglo XX. Ahí, entre otros, MacLane. ¿Se acuerdan el libro de álgebra de MacLane? Mirko MacLeish, que todos hemos estudiado, pertenece a esta época. Stinro, un nombre bastante conocido, ¿no? Ok. Bien, en el año 41, Bliss se retira de la jefatura y entra Sander MacLane como jefe del departamento. 1941. Ya todo el mundo está asociando. Ya el mundo está en la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? La segunda. Y obviamente la ciencia. Es curioso, pero las guerras. Alguien ha dicho que la guerra también ha servido de motivación para el progreso de la ciencia. ¿En qué sentido? En que el problema de sobrevivencia a veces hace que la gente investigue y haga cosas, pues desgraciadamente se creó la bomba atómica, ¿no? Pero, de algún modo, alguien lo acepta como un progreso, ¿no? Entonces, pero en general la guerra afectó mucho el desarrollo de la matemática, y es obvio, pues, porque imagínense Europa con la invasión de los nazis, que era cosa, ¿no?, de juegos. Sin embargo, hubo gente que hizo teorías y teorías fuertes entre bombas, entre ellas Lawrence Schwartz, la teoría de distribuciones. Él lo hizo, sufría persecución porque él tenía ascendencia judía, y entonces su familia, todo, para él escondido, paraba así, y así hizo una teoría que todos sabemos lo fuerte que es. Sigamos. La Universidad de Chicago, en este escenario, decayó en su promoción. Y también porque algunos profesores buenos, ustedes saben que en la universidad se convirtió en un laboratorio para proyectar la bomba de proyecto Manhattan, la bomba atómica. Los físicos, ahí estuvo Fermi, Oppenheimer, mucha gente que trabajaban en la bomba atómica ahí en Chicago. Y los alumnos de PhD, su trabajo no era más estudiar, sino cargar las cosas. Entonces, algunos profesores no estuvieron de acuerdo con eso, porque era una cuestión de actividad. Y entonces se fueron. Entonces la universidad perdió. En ese escenario, la universidad, y no solamente, me imagino que el resto de universidades también, pues, solo que Chicago en especial, porque ahí se estaba haciendo la bomba atómica, y entonces pues hay mucha gente sensible, no aceptaba estar ahí. Y bueno, la guerra terminó. Y ahora, ahí es donde, en ese escenario, entra, en ese escenario entra el personaje que tenemos ahí, Don Marshall Stone.
Estamos más o menos 1946, 46, 47 por ahí. La universidad tiene un nuevo presidente y surge el reto de recuperar el prestigio que la universidad había tenido. Bueno, y en el área de matemática, don el famoso científico John von Neumann, que era un hombre de altísimo prestigio, recomienda al presidente, dice: oiga, vea, creo que es conveniente que ustedes inviten al profesor Marshall Stone, que trabaja en Harvard, que es un profesor muy dinámico, que tiene ideas progresistas, etc. Entonces lo invitan. Y Stone pone condiciones fuertes. Voy, pero me dan todo lo que pida y yo quiero hacer algo realmente grande. Ya le dan como las facilidades. Y así Stone llega alrededor de 1947, por ahí. La fecha a veces un poquito, pero por ahí va. Y entonces Stone llega a Chicago y miren lo que hace. Ahí ustedes saben, ya es la anécdota, ¿no? De la anécdota, como a veces lo cuentan con los chistes. Como Stone hizo una gran obra, tuvo derecho a que la historia le llame la edad de Stone, ¿no? Ustedes saben que Stone significa en inglés, en español, piedra. Entonces, la edad de piedra de la Universidad de Chicago, ¿no? Bueno, y entonces miren, el proyecto que tiene Stone fue grande. Llegan matemáticos de gran prestigio, Andrew Weil, Anthony Sigmund, uno de nuestros personajes, MacLane ya estaba, Chen, un matemático chino muy famoso, creo que topología, geometría, esas cosas no conozco. Paul Halmos, que me imagino muchos de ustedes han leído su libro de teoría de la medida de esa época. Halmos. Todo esto obviamente eran muchachitos, pues, eran jóvenes. Searle, bueno, creo que también en topología, no sé en qué área. España, Kaplansky estaba, y comienzan a llegar nuevos jóvenes. Entre ellos llega don Alberto Calderón, que es nuestro otro personaje. Singer, el famoso teorema de Atiyah-Singer. Pues todos son jóvenes que llegan motivados, y Stone los lleva para trabajar y producir. Bueno, y así Auslander, Elias Stein, que va a ser alumno de Sigmund, Wheldon, Guido Weiss, Mary Weiss, Paul Coyle, que saben ustedes que fue famoso alumno de Sigmund, que ganó, resolvió el problema del tercio, ¿cómo se llama? El teorema del, no recuerdo bien, teoría de conjuntos. Hay un famoso problema de probar entre los numerables y los reales si hay algún conjunto de potencia intermedia, ¿no? Y él lo probó, el alumno de Chicago, ¿no? Entonces ya vean, amigos, la universidad va ganando. Entonces, bueno, también ahí está a un brasileño, no es lo mismo, también fue de la escuela de Chicago, y muchos otros, la lista es grande. Yo he escrito un libro, ahora vamos a ver la bibliografía, hablando sobre la escuela de Chicago, donde hay muchos más detalles. Muy bien. Entonces, ¿cómo era el panorama de la universidad a fines de los años 40?
Mire, ese nos da un esquema de las áreas que habían y los representantes más fuertes, ¿no? En análisis funcional, en teoría de operadores, obviamente, Marshall Stone fue, pues, usted sabe, en 19... Stone trabajó mucho, él estuvo en Göttingen, en Berlín, ¿no? Fue con Hilbert, y ahí se murió de las nuevas matemáticas, el nuevo análisis que se estaba haciendo en esa época. Pero también no nos olvidemos, porque en esa época se estaba formalizando la mecánica cuántica. Y ahí con elementos, lenguaje del análisis funcional, teoría de operadores, entonces se involucró mucho en eso. Y Stone tuvo mucha sensibilidad por la mecánica cuántica, ¿ya? Inclusive muchos de sus tesistas eran tesistas de enfocar problemas de mecánica cuántica usando el lenguaje de los espacios Hilbert, los operadores. Entonces, miren, entonces el nivel ya... Y no es una exageración que el consenso de la opinión internacional de que la Chicago y en análisis en particular era una de las escuelas más fuertes. Y ahí la gran figura que vamos ahora a mencionar, ojalá que no me el Calderón, uno de los más grandes analistas, un genio. Muy bien, en análisis Fourier, don Anthony Sigmund. En medida y espacio de Hilbert, Helmholtz. En anillo de operadores, aplicaciones a la mecánica cuántica, Seagal. Geometría algebraica, André Weil. Álgebra, Albert y Kaplansky. En álgebra, homología de grupos, Marley. Geometría diferencial y topología, Cher. En topología algebraica, Premier. Muy bien, eso es más o menos el panorama. Ahora sí, don Anthony Sigmund. Para que el tiempo me alcance, porque realmente aquí hay para contar toda una noche entre tazas de café y cigarrillos, ¿ya? Y podemos hablar de estas cosas. ¿Ok? Pero ahora vamos a ser muy breves. Don Anthony, 1900. Fue polaco, de origen muy humilde, tuvo que costearse sus estudios, ¿no? Tuvo la suerte de tener profesores realmente que eran grandes investigadores, como Mazurkiewicz, Sierpinski, uno de los grandes, ¿no? Y que fue su maestro, Alexander Raxmann. Raxmann era un especialista en series trigonométricas, era su campo, y él fue el que a Sigmund lo motiva en este campo. Y entonces su tesis de doctorado de Sigmund fue sobre la teoría de Riemann, sobre las series trigonométricas. Es una de las... Ustedes saben que las series trigonométricas, y en particular las series Fourier, constituyen, mire, todas las áreas matemáticas son importantes, útiles. Usted le pregunta a un topólogo y dice la topología, en fin. Entonces, si uno dice que el análisis Fourier es uno de los más grandes, puede parecer muy subjetivo, porque estoy hablando de eso, pero parece ser que con un consenso imparcial, es que una de las grandes áreas de la matemática, inclusive actual en ciencia y tecnología, es el análisis Fourier. Y lamentablemente, en nuestro país este análisis Fourier casi no es conocido y menos cultivado. No sé cómo será en otros países. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahí está don Anthony.
Él publica con su maestro, también publica con Sierpinski. Don Anthony se va a Inglaterra. En Inglaterra conoce en Inglaterra conoce y publica con ellos, con Harvey, famoso analista, con Littlewood, famoso analista, grandes maestros, ¿ya? Y ahí conoce a un jovencito, Paley, también publica. Paley, ustedes saben, fue un matemático genial, muy bueno, que murió muy joven, en un accidente, 20 y tantos años, murió 31, muy joven. Muy bien. Ahí está. En 10 meses que estuve en Inglaterra, don Anthony Sismo escribió 10 artículos. Upa. Ahí está. Quisiera acá hacer un pequeño paréntesis. En 1930, cuando Simon es nombrado profesor en la Universidad de Wilmot, va a ocurrir un episodio. Don Anthony tuvo muchos episodios muy tristes en su vida personal, que repercutió en su vida académica. Obviamente, una de ellas fue el perder mucho de su familia en la Segunda Guerra Mundial. En esta época, cuando él es nombrado profesor en la universidad, tuvo como alumno a un jovencito que destacaba mucho, era brillante. Este jovencito se llamaba Joseph Marcinkiewicz. Marcinkiewicz va a tener un final muy triste. Del año 32 alrededor del año 40, él tiene una gran producción matemática. Con su maestro publican trabajos muy interesantes. Pero usted sabe que tanto Sismo como Marcinkiewicz y como muchos matemáticos, cuando estalló la guerra, fueron al ejército. No es como acá que solamente van nuestra gente, nuestros muchachos más humildes van y los otros nadie va. Allá todo el mundo tenía que ir. Y entonces Sismo sirvió al ejército. Y Marcinkiewicz también. Bueno, esta es una historia muy larga, pero Marcinkiewicz es tomado prisionero por los nazis y lo llevaron al campo de concentración. Ya cuando a uno lo llevaban al campo de concentración, era sinónimo que ya. Y efectivamente, nunca más se supo de Marcinkiewicz. Es decir, en una forma oficial que murió, desapareció, se entendía que murió. Y póstumamente a Simon le mandaban en pequeñas cartas y le exigía el ejército que escriba muy corto, porque escribían matemáticas y pensaban pues, que era código secreto, pues que estaba mandando algún mensaje, ¿no? Y entonces al final le prohibieron. Y muchas cosas murió, muchas cosas matemáticas murió junto con él. Pues bien, esa fue la gran pérdida que tuvo don Anthony y que iba a ser seguramente una de las duplas más famosas, Sigmund Marcinkiewicz.